Buenos días. Yo creo que por respeto primero a las gentes que hicieron el esfuerzo después de la fiesta de anoche de levantarse temprano y estar aquí. Segundo, a nuestros ponentes, porque varios de ellos tienen que viajar a sus ciudades de origen. Vamos a dar principio con este simposio de síndromes coronarios agudos. Yo soy el doctor Jesús Martínez Sánchez, el hermano menor del doctor Carlos Martínez Sánchez y expresidente de esta sociedad. Y vamos a iniciar entonces con los síndromes coronarios agudos. El doctor Carlos Martínez, yo creo que todos lo conocen, bueno, los que se dedican básicamente a la cardiología, es el pasado presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología, actualmente secretario de la Sociedad Interamericana de Cardiología y es el jefe del Departamento de la Unidad Coronaria y Urgencias del Instituto Nacional de Cardiología. Él va a hablar de un diagnóstico rápido en la sala de urgencias. Carlitos, te pido el favor. Buenos días a todos, mi agradecimiento por la invitación a este simposio. Buenos y gracias por estar aquí. ¿Por qué el intensivista tiene que seguir sabiendo de cardiopatía isquémica y no solo de ventilación mecánica y nutrición parenteral? Pues déjenles cuento que de lo que más se mueren los mexicanos y las mexicanas es de infarto agudo del miocardio, de enfermedad aterotrombótica. A nuestro señor presidente le vendieron que la principal causa de muerte en el país era la diabetes, y sí es cierto, pero no le dijeron que los diabéticos se mueren por infarto. Ese fue la única problema serio que no le dijeron. Y curiosamente, en la mujer mexicana, la principal causa de muerte no es el cáncer cervicouterino, ni el cáncer de mama, ahorita que estamos con toda esta campaña para el cáncer de mama. La verdad que bienvenida a las campañas de prevención para el cáncer de mama y para el cáncer cervicouterino. Tristemente, pocas campañas para la enfermedad aterotrombótica, porque la mujer mexicana de lo que más se muere es de enfermedad cardiovascular. Y van a ver algunos datos interesantes que traemos. Bueno, vamos a ver el flujo de dolor torácico. ¿Qué hacemos nosotros en el Instituto Nacional de Cardiología? Y fíjense que lo más bonito de la enfermedad aterotrombótica es que sin necesidad de muchas cosas se puede hacer el diagnóstico. El diagnóstico de infarto básicamente es clínico y debemos de tener una perfecta semiología del dolor. Si el médico que interroga a un enfermo verdaderamente se sabe la semiología del dolor de origen coronario, y para esto hay que saber muy bien toda esta parte que está en verde, que es su localización, la frecuencia, intensidad, duración, características, causas que la desencadenan, con qué se quita, hacia dónde se irradia y la cronología. Ustedes van a decir, todo eso está muy claro, pero si a ustedes un sujeto les dice que después de subir una cuesta siente que le oprime el pecho, el sujeto está teniendo posiblemente un síndrome coronario agudo. Y si además de todo, dentro de sus síntomas asociados, suda muy frío, eso es importante. Y ustedes pueden decir, bueno, y se me quita a los 10 minutos, eso se llama angina. Pero si le dura más de 30 minutos, dolor torácico característico de angina que dure más de 30 minutos, es infarto hasta no demostrar lo contrario. Y las dietas, porque si se trata de un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST y no actuamos pronto y nos equivocamos, el sujeto se va a morir o va a quedar con insuficiencia cardíaca. Entonces, si el dolor es atípico o el dolor es tópico, confirmar el diagnóstico y actuar tan rápido como lo dice este flujograma. Si no, hay que confirmar y descartar la etiología coronaria. Esto es muy importante. Se descarta la etiología coronaria, se busca otra etiología. Y como estudios básicos asociados a esta semiología clínica del dolor, no hay cosas muy difíciles.
una buena placa de tórax, descarta disección de aorta, descarta un proceso neumónico que esté dando dolor. Esencialmente la radiografía de tórax dentro del infarto agudo del miocardio debe ser normal. Si tiene hipertensión venocapilar, el infarto es grande o el síndrome coronario isquémico es serio y el paciente, si no lo atendemos pronto, se va a morir. Y los biomarcadores. Los biomarcadores troponina, mioglobina y CPK hay que sabérselos. La que se eleva primero es la mioglobina, seguida de la troponina y después de la CK-MB. Y por ahí ustedes ven el BNP, que es interesantísimo. Si el BNP es para insuficiencia cardíaca, pero van a ver qué interesante es que un paciente con cardiopatía isquémica tenga BNP elevado. Primero es el primero que se eleva, y si está presente y elevado es de muy mal pronóstico porque la disfunción diastólica es grande. Hay muchas cosas que pueden tener ciertas características y pueden dar alta probabilidad, probabilidad intermedia o baja probabilidad. Y vean ustedes que todo va mucho con el cuadro clínico, con la exploración física, el análisis electrocardiográfico. No tenemos que ser los grandes electrocardiografistas, pero sí todo intensivista debe de saber diagnosticar claramente la evolución de un infarto agudo del miocardio con o sin elevación del segmento ST, porque ustedes tienen muchos pacientes intubados que no pueden referir dolor porque están sedados, y si ustedes no interpretan claramente el electrocardiograma, se van a equivocar. Este es el flujo de decisiones que nosotros hemos publicado en un libro que se llama Urgencias cardiovasculares, tópicos selectos. Espero que salga la reimpresión pronto. Y tenemos la presencia de dolor torácico. El urgenciólogo o la gente que está recibiendo un paciente, hay clínicas y hay centros especializados de dolor torácico, así como en trauma se dieron cuenta que trasladar al paciente a grandes centros hospitalarios, aquellos que tenían fractura de cadera se morían de choque hipovolémico. Hoy día se sabe que estar trasladando a los pacientes con un infarto agudo del miocardio a grandes centros hospitalarios es improducente porque se pierde tiempo. Y en el caso del infarto, el tiempo es músculo y el músculo es vida. Entonces nosotros tenemos un paciente con dolor torácico. Lo primero que tenemos que decidir, así de sencillo, es si este dolor torácico es un síndrome isquémico coronario o no es un síndrome isquémico coronario. Una vez que decidimos que no es un síndrome isquémico coronario, fíjense lo importante de esto, pues vamos a buscar la etiología, hacemos semiología, una radiología, una tomografía, en fin, tenemos tiempo, porque las diferentes patologías, de no ser el aneurisma roto de aorta ascendente, que dan dolor torácico, no son mortales o inmediatamente mortales, o no tienen la consecuencia que tiene un infarto agudo del miocardio donde se está perdiendo músculo. Una vez que decidí que si es un síndrome isquémico coronario, el problema se agrava porque tengo que decidir si es un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, o sea, si es un infarto, o si es angina inestable. Si es infarto, tengo que tratar. Tengo 7 minutos para hacer el diagnóstico, electrocardiograma, semiología del dolor, interpretación, soluciones IV, porque está medido. No me puedo tardar más de 10 minutos en establecer el diagnóstico de infarto agudo del miocardio. Y una vez que establezco el diagnóstico de infarto agudo del miocardio, tengo que hacer el tratamiento farmacológico, que me lo tengo que saber perfectamente. El tratamiento farmacológico del infarto agudo del miocardio es antitrombótico, analgésico y vasodilatador. ¿Y qué entiendo por antitrombótico? Antiplaquetario y antitrombínico. ¿Qué es antiplaquetario? Aspirina, probablemente clopidogrel o prasugrel, posiblemente inhibidores 2B3A, no sé, según la maniobra de reperfusión que yo vaya a escoger. Si es antitrombínico, ¿qué es lo antitrombínico? Las heparinas. Ese es el tratamiento antitrombínico. Entonces ya aprendí que el antiplaquetario va primero la aspirina, antes de decir Padre Nuestro es una aspirina en el infarto agudo del miocardio, solo cerciorarse que no sea alérgico, y si es alérgico, denle un poco de algo de antihistamínico, porque la aspirina es un excedente antiagregante plaquetario, bloqueador de la ciclooxigenasa. Si le voy a dar trombolisis, le doy clopidogrel, no le doy prasugrel,
que es inhibidor del ADP, y tengo desfuncionalizando a la plaqueta, pero todavía la trombina está actuando, y como yo sé mucha fisiopatología y sé que lo que produjo el infarto es un trombo, entonces tengo que dar un tratamiento rápidamente antitrombínico, un antitrombínico indirecto o directo como la bivalirudina, que no hay en México, y entonces, pero sí tengo heparina, y doy heparina no fraccionada en bolo, en la dosis que se debe dar, modificado por kilo de peso, o bien doy las 5,000 unidades tradicionales y dejo una infusión de 1,000 unidades. Pero ¿eso es lo correcto? No. Lo correcto es dar heparinas de bajo peso molecular, porque es el mejor antitrombínico que existe hoy día y se llama enoxaparina. Se da IV, 20 miligramos, luego subcutáneo cada 12 horas por kilo de peso 1 miligramo, y en ese mismo momento que estoy tomando mi electrocardiograma, que estoy diciéndole a la señorita que le ponga un poco de morfina o de algún tipo de analgésico, estoy pensando en cómo voy a reperfundir a mi paciente. Si tengo una sala de hemodinámica ni lo pienso, lo llevo a angioplastía primaria, pero el 15% de nuestros hospitales tienen salas de hemodinámica, o sea, muy poquitas, pero el 100% de nuestros hospitales deben de tener tratamiento trombolítico, y más que tenerlo, el 100% de los médicos que ven patología aguda deben saber diagnosticar un infarto agudo del miocardio, simplemente porque es la principal causa de muerte en este país. Ahí están las diferentes etiologías de dolor, ustedes lo saben mejor que nosotros. Una vez descartado el infarto, nos vamos a esto. Así es como se presentan. Es un estudio muy bonito de más de 10,000 pacientes que hizo este hombre Pop hace muchos años, ya 12 años. Y vean que el síndrome coronario, las causas de dolor torácico no siempre son coronarias. Hay otro tipo de problemas y predomina el dolor no cardíaco, pero cuando nos equivocamos, el riesgo es grande. Y fíjense ustedes cuáles son los factores de equivocación en una sala de urgencia de dolor torácico. Y son dos básicamente. Mujeres, no les creemos a las mujeres. En el instituto tenemos un estudio muy bonito de angioplastía primaria. Nos tardamos en el hombre, puerta balón, que es el tiempo que llegamos a hemodinámica, 87 minutos. En la mujer, 110 minutos. Puerta aguja, en el hombre, 24 minutos, en la mujer, casi 40 minutos. Mismos médicos, mismos servicios. ¿Por qué? No sé. ¿Será que las mujeres son más aprensivas o el interpretador de los síntomas o se tarda más la mujer en referirlos? No sé, pero eso es cierto. Mortalidad en el infarto agudo del miocardio en hombres, en el instituto 7.5%, en mujeres 11%. O sea, son problemas ciertos. Y otra raza que no sean blancos. Esta es una diapositiva americana y evidentemente el nivel cultural, ahí decía negros, yo la cambié porque el paciente mientras menos nivel cultural tiene, más se equivoca en la descripción de los síntomas. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando ustedes estén enfrente de una paciente, de un viejito, de un diabético o bien alguien que no puede narrar bien su sintomatología, ustedes tienen que tener una clínica astuta y saber decir que esos pacientes pueden tener cierto problema. Los síndromes coronarios agudos se dividen en dos, sin elevación y con elevación. La fisiopatología que describió de Good en 1983, cirujano que quiso revascularizar a los infartos, fue muy interesante. Demostró que era una placa que se rompía, que no eran placas significativas y que lo que producía el infarto era un trombo oclusivo. ¿Esto por qué es importante? Porque dio pie a la trombolisis y reperfusión farmacológica. En con elevación del segmento ST, tenemos que correr, ser muy expeditos, tener una habilidad diagnóstica clara, porque aquí se está muriendo el corazón, literalmente hablando, se está perdiendo músculo. En tenemos tiempo de estratificar. Tenemos tiempo de estratificar y de decidir cuál es la mejor terapéutica. Aquí hay que trombolizar o llevarlo a angioplastía, aquí hay que estabilizar al enfermo, darle un excelente tratamiento antitrombótico y repito, el tratamiento antitrombótico es antiplaquetario y antitrombínico y finalmente el flujo diagnóstico es clínico, buen análisis electrocardiográfico y los marcadores bioquímicos, ya hablaremos de ellos un poquito más adelante, pero no son sustitutos de la buena clínica. Yo estoy cansado de ver a mis residentes decir,
doctor, tuvo troponinas negativas y lo mandé a su casa. ¿Y te diste cuenta del espectro clínico del paciente? La edad, los antecedentes de cardiopatía isquémica o no, cómo se comportaba el electrocardiograma, marcadores diferentes de alto riesgo. No, doctor, tuvo troponinas negativas. Pues sí, si el dolor no duró más de 30 minutos y las troponinas se hicieron antes de las primeras 4 horas del dolor, pues van a ser negativas. La expresión serológica del infarto tiene un tiempo y una forma, y si no sabemos la semiología de los biomarcadores nos vamos a equivocar mucho. Este es el infarto con elevación del segmento ST, está muy bien definido, aquí hay que reperfundir y está bien caracterizado y es de diagnóstico más sencillo porque electrocardiográficamente es más aparente. Pero también hay síndromes isquémicos coronarios agudos con depresión del segmento ST o bien con cambios inespecíficos de la repolarización, como puede ser una T negativa. Y el sujeto tiene un síndrome isquémico coronario agudo y puede estar muy grave. Cuando les llegue esto al servicio de urgencias, no duden en trombolizarlo o en hacerle una angioplastía. Esto es muy cardiológico, pero ¿por qué se los pongo? Porque cuando yo estoy aquí es un infarto con elevación del segmento ST. Y si yo no sé que los biomarcadores duran positivos hasta 2 semanas, el sujeto llega a la primera semana, ya no tiene elevación del segmento ST, pero tiene marcadores positivos. Y entonces decimos que tuvo un infarto sin elevación del segmento ST cuando realmente tuvo un infarto transmural por una oclusión total de la coronaria. Mucho ojo en la interpretación de los datos. Esto es cronológico y evolutivo. Decía un amigo mío, amigo de Chucho también, que se llama Eulolupi, la cardiopatía isquémica, por ser mujer, hay que saberla interpretar. No la entiendes, nada más quiérela. Y la cardiopatía isquémica hay que saberla tratar. Primero entiéndela, pero trátala rápidamente porque si no te vas a equivocar. Y debemos de conocer esto, es evolutiva y dinámica. ¿Por qué? Porque este es en el primer momento, aquí salvamos mucho músculo, aquí no salvamos nada de músculo y estamos hablando del mismo paciente. Aquí están las diferentes interpretaciones, no los voy a aburrir con electros complicados, pero vean cómo la depresión del segmento ST en diferentes derivaciones se comporta por el margen de despolarización. Debemos de saber lo que estamos viendo, que si vemos un supradesnivel en ABR es muy grave, puede ser lesión de tronco. Podemos ver depresiones en otros lados, como se ve en este electrocardiograma, y como vemos en este electro, la interpretación no debe ser complicado, pero sí debe de ser sensata en las diferentes caras del corazón. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un infarto anterior que un infarto posterior inferior, pero sí es lo mismo si el infarto posterior inferior se extiende al ventrículo derecho, tiene la misma mortalidad que el infarto anterior. Y bueno, vean ustedes cómo con una buena semiología del electrocardiograma podemos decir si es lo que está ocluido en la descendente anterior o bien si lo que se está expresando en la cara posterior inferior podemos decir si es la coronaria derecha o la circunfleja. Así de complejo es el electrocardiograma y así de útil cuando lo sabemos interpretar. Pero el cardiólogo no es indispensable para esto. El intensivista, cuando sabe interpretar una lesión monofásica y una expresión de muerte de su endocardio al subepicardio y por eso se expresa como lesión epicárdica, sabremos si podemos tratar pacientes con infarto agudo del miocardio. El infarto agudo del miocardio sin reperfusión va a ser complicado y va a estar aún complicado por complicaciones médicas que se llama choque cardiogénico e insuficiencia cardíaca. El no complicado es si lo pudimos reperfundir tempranamente. Mucho tiene que ver la edad, el género y la localización del infarto para tomar decisiones terapéuticas. Si a ustedes les llega un electrocardiograma como este, con clara onda monofásica, por favor, no titubeen y reperfundan a este paciente. Si no está el intervencionista en ese momento o la sala de hemodinámica está cerrada y el sujeto sé que tiene menos de 3 horas, este electro tiene menos de 3 horas de infartado. ¿Por qué? Porque la onda monofásica del infarto agudo del miocardio se pierde después de la primera hora y se empieza a inscribir la onda Q. Si lo reperfundo oportunamente, se llama infarto abortado,
porque todavía no tiene la inscripción de necrosis y vamos a tener una sobrevida buena. El sujeto, después de haber analizado la clínica, el electro, como lo vimos, con sus diferentes peculiaridades, si es un infarto posterior superior, si es un infarto anterior, vámonos a los biomarcadores. Los biomarcadores sirven para estratificar, no para diagnosticar, ¿de acuerdo? Es una diferencia grande. Si estamos hablando de infarto agudo del miocardio, no se esperen a tener biomarcadores positivos, vamos tarde. Si estamos hablando de angina inestable o depresión del segmento ST, espérense a los biomarcadores para saber si lo tienen que llevar relativamente pronto. Si no están en un hospital que no tenga sala de hemodinámica, lo tengo que trasladar. Son muy buenos. Biomarcadores positivos en depresión del segmento ST, hay que trasladarlo y hacerle un cateterismo en las siguientes 48 horas. ¿Por qué? Porque si tiene troponina, CK o mioglobina positiva, ese paciente tiene mayor mortalidad a los 30 días si no hacemos una intervención adecuada. Entonces ya lo estratifiqué. Si tengo un infarto con elevación del segmento ST, no lo estratifico o lo reperfundo. Son conceptos claros. Lo reperfundo porque me espero a que tenga marcadores positivos para reperfundirlo. No, tengo el electrocardiograma, tengo la semiología clínica y tengo el diagnóstico en el 95% de los casos. Si no hice bien la semiología y si tengo miedo para interpretar el electrocardiograma porque me tiembla la mano para indicar una trombolisis, entonces el sujeto va a tener serios problemas. ¿Qué tipo de marcadores tenemos dentro del cuarto de urgencias? Tenemos marcadores de actividad de placa, todo lo que es trombosis e inflamación. La PCR es lo más utilizado. Aquí está el PAI-1, que es un trombótico. Está la PSA, la proteína C activada, que tanto le gusta a los intensivistas, pero aquí debería decir fibrinógeno y aquí debería decir dímero D, que todo eso habla de trombosis. ¿Qué habla de daño miocárdico? La placa en este corte longitudinal del vaso, fíjense bien, no es significativa y produce trombo. Este trombo y ruptura de placa produce procesos trombóticos y procesos inflamatorios. Todo esto se llama actividad de placa. La verdad es que la aterotrombosis es un proceso biológico muy activo. Y si el proceso biológico es muy activo, ¿cómo debe ser el médico? Más activo, más inteligente, más preciso en el diagnóstico. Y si la enfermera que está ayudando al médico no es igualmente activo, nunca le va a dar la aspirina, nunca le va a darle enoxaparina intravenosa y nunca se va a preocupar por darle otro antiagregante plaquetario, porque aquí lo trombótico después de esta ruptura de placa es lo predominante para la oclusión del vaso. Y luego viene el músculo se muere, entonces produce necrosis y al producir necrosis se expresan los biomarcadores. Y lo más interesante que nosotros hemos aprendido, hoy día el BNP es uno de los biomarcadores más útiles pronósticos para determinar la mortalidad en los primeros 30 días. El BNP tradicionalmente se expresó para insuficiencia cardíaca. La troponina tradicionalmente se expresó para muerte miocárdica. Hoy día, la troponina en insuficiencia cardíaca es de muy mal pronóstico, quiere decir que la distensibilidad de cámara aumentada produjo necrosis y ese paciente con insuficiencia cardíaca se va a morir más. ¿Y qué pasa con el BNP positivo en cardiopatía isquémica? Quiere decir que la disfunción ventricular que produjo la oclusión del vaso es muy importante, que se expresó con incremento de presiones ventriculares y por lo tanto con aumento de la BNP y entonces un excelente biomarcador. Vamos a hablar un poquito de troponinas PCR y de BNP porque sí es muy importante que ustedes los intensivistas lo conozcan. La troponina habla de necrosis miocárdica, trombo intracoronario, embolización distal, es muy sensible y por lo tanto establece pronóstico. Esto es muy interesante. Para mí esta gráfica es determinante. Aquí tenemos 3 biomarcadores de necrosis. Vean que en las primeras horas, y si nos jalamos un poquito para acá, puede ser, no se expresan, se tienen que expresar después de horas, se mantienen horas. ¿Y cuál es la que más se mantiene? Vean ustedes que la que más se mantiene es la troponina.
Yo puedo tener ese electrocardiograma ya sin elevación del segmento ST y a las 2 semanas tener expresión troponínica de daño miocárdico. La que baja más rápido es la mioglobina y después la CKMB, y tiene que pasar un tiempo determinado, más de 4 horas, para que éstas se expresen serológicamente. ¿Por qué les pido que ustedes se queden con esta diapositiva en su razonamiento diagnóstico? Porque troponina negativo, mioglobina negativa o CK negativa no descarta necesariamente un síndrome isquémico coronario agudo. Tienen que hacer la semiología como la semiología del dolor. ¿A qué horas le empezó el dolor? A las 4 de la mañana. Y soy un médico desvelado que llegó a las 5:30. Los marcadores van a ser negativos. Le pido un BNP, porque si el BNP está elevado, ese paciente tiene disfunción ventricular asociado a un síndrome isquémico coronario agudo. Aquí hay poca sensibilidad y nadie ha descrito claramente la macronecrosis y los niveles altos de troponina. Pero acá ya no tiene chiste, es un síndrome con elevación del segmento ST. Aquí está ese síndrome que no tiene elevación del segmento ST, pero que puede ser de alto riesgo, y está en esos pacientes que finalmente la troponina nos equivocamos. Claro, hay que darle su lugar a las troponinas. ¿Por qué son importantes? Porque vean ustedes que cuando sobrepasa la unidad y llega a valores más altos en el infarto sin elevación del segmento ST, la mortalidad se incrementa en forma muy importante. ¿Qué quiere decir esto? No son sustitutos de la buena clínica, pero son herramientas muy útiles para estratificar a los enfermos, porque reconocen al enfermo de alto riesgo para fallecer en los siguientes 30 días. Esto, cuando yo era residente de mi hermano Chucho con el doctor Chapiro, lo quisimos hacer en la unidad de terapia intensiva del Hospital Inglés. Ver la cuenta leucocitaria en el infarto agudo del miocardio. Obviamente, entre la sepsis, entre los pacientes infectados y aquellos que tenían síndrome coronario agudo que no tenían sepsis, decir, bueno, no hombre, vámonos a la cuenta leucocitaria en el proceso séptico, nos tiraron de Lucas. Y vean ustedes que la cuenta leucocitaria es pronóstica. Un paciente con infarto agudo del miocardio que llega con leucocitosis tiene peor pronóstico que el que no se expresa con leucocitosis. ¿Por qué? Porque la actividad inflamatoria desencadena la respuesta inmunológica y presenta necesariamente leucocitosis. Quiere decir que ese paciente está más grave, así es que no lo dejemos atrás. La PCR, sin ninguna duda, es una interleucina producida por el hígado, pasa por la IL-6, la IL-4, a todos los que le gusten la bioquímica es buena, es el marcador de oro de inflamación, predictor de ¿qué? De muerte vascular y de disfunción endotelial. Si ustedes supieran que en la hipertensión arterial no sabemos si lo primero que pasó es que subiera la cifra de presión arterial o que se enfermó el endotelio, por eso a los diabéticos así les va, por eso a los gorditos panzones como yo así nos va si no nos cuidamos. ¿Por qué? Porque se produce disfunción endotelial, promueve la aterosclerosis y la inflamación, y no solo es una respuesta inflamatoria, sino de actividad biológica. Vean lo importante que es la PCR dentro del infarto agudo del miocardio. Menos de 3, mejor sobrevida, más de 3, menor sobrevida, y si está muy, muy elevada, cuidado que puede tener otro proceso inflamatorio y ver la respuesta inflamatoria del proceso de infarto agudo del miocardio, llevado a eventos coronarios con los niveles de DLL y LDL, también son muy importantes, pero esto es en la fase más crónica del infarto agudo del miocardio. La plaqueta activada en el infarto es muy activa, de trombosis, inflamación y restenosis, por eso hay que conocer su activación a través del CD40. El BNP, trascendente para la valoración de los pacientes, producido por el miocardio, el péptido natriurético cerebral. Siempre discuto con Jerjes, que es más fácil decir BNP, que son las siglas en inglés, porque nadie sabe qué es el PNC o el PRD, que eso es un poquito peor. Producido por el miocardio, dilatación ventricular, remodelación y disfunción sin necrosis miocárdica o evidencia de insuficiencia cardíaca o isquemia severa. Este es el concepto fisiopatológico más importante. Si un paciente con cardiopatía isquémica eleva el BNP, quiere decir que aún sin tener dilatación ventricular, el estrés parietal del ventrículo de la aurícula se incrementó. Acuérdense ustedes que en el momento fisiopatológico de la isquemia
Se produce disfunción diastólica por incremento de calcio intracelular. Ese incremento de calcio intracelular hace que no se relaje el ventrículo y por lo tanto se incrementa la presión intracámara. Si se incrementa la presión, se expresa el BNP. Si se expresa el BNP, el pronóstico es peor, como se ve en esta diapositiva. Y estamos enfrente de un paciente con peor pronóstico. Mientras más área isquémica, más rigidez parietal, mayor incremento de presión telediastólica y mayor expresión de BNP. Y para eso no tienen que pasar 3 horas para la expresión serológica. Se está produciendo en el mismo momento que está sucediendo la oclusión parietal. En relación a los biomarcadores, entonces, vean qué importante es lo de necrosis. Tenemos que saber si el sujeto está muy proinflamatorio, porque entonces nuestro tratamiento, ¿con qué creen? ¿Aspirina? No, estatinas. Todo paciente con cardiopatía isquémica tiene que tener una buena estatina y un inhibidor ECA. ¿Por qué? Porque estos protegen el proceso inflamatorio. El inhibidor ECA protege la aterosclerosis acelerada del diabético por hemoglobina glucosilada, y debemos de saber si el sujeto tiene daño vascular. ¿Cómo lo sabemos? Pues hay que pedirle una microalbúmina, tan sencillo como eso, porque eso nos determina que el sujeto tiene una severa disfunción endotelial, y finalmente la respuesta hemodinámica a través del BNP. Así los biomarcadores. Casi para terminar, se dice claramente que la semiología fue muy importante. La interpretación eléctrica también. Si es un síndrome con elevación del segmento ST, tendremos que reperfundir. Si es con depresión del segmento ST, tendremos que estratificar. Y bienvenidos los biomarcadores, sobre todo troponina, BNP y PCR, y la conjunción de esta. La troponina como pronóstico en la insuficiencia cardíaca y no solo como necrosis. El BNP como de alto riesgo en el síndrome isquémico coronario y no solo en la insuficiencia cardíaca, y el PCR en ambas entidades, porque todo proceso inflamatorio activo es de muy mal pronóstico. Y los dejo con esta diapositiva. Yo los espero en el Instituto Nacional de Cardiología, que es un hospital hermoso y por lo menos para mí, orgullo, y hoy día trabajando en la Sociedad Interamericana de Cardiología y en la Sociedad Mexicana de Cardiología. Muchas gracias por su atención.